Esta es la tercera reunión que tenemos en el coloquio. Empezamos el miércoles con una conferencia de Alejandro Grinson. Pues hoy de mañana estuvo Pilar Uriarte, Milita Alfaro y Guillermo Lamolle, hablando sobre cómo pensar lo popular y girando en torno al concepto de lo popular. Y la idea de hoy, como fue hoy de mañana, era plantear unas preguntas muy generales que sirvieran como disparadores para conversar y como disparadores de las intervenciones. ¿Ah? Las preguntas que pensamos son qué usos, sentidos y valores le dan las personas a la cultura popular tiene algún valor y cómo establecer ese valor. Como les decía, habíamos pensado, vamos a empezar, en empezar por Diego Recoba, ¿no? Después va a hablar Soledad Castro, Lazaroff, y después Rosalía. Te presento, Diego. Diego Recoba es escritor y periodista, publicó las novelas Locas Pasiones y Sobredosis y el libro de crónicas Hasta Borinquen. Fue el editor de La Propia Cartonera durante los 10 años que duró el proyecto. Formó parte del equipo editorial de Salvador Editora y del proyecto de investigación Dramaturgia Uruguaya de 1930 a 1973. Diego ha publicado notas en muchos medios como La Diaria, Brecha, El País y Lento, y en varios medios de Argentina y España también. Así que, si querés, empezamos por vos, Diego. Bueno, bárbaro, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, yo sí. eh, quiero agradecer la invitación y bueno, decirles no porque suelo ser un poco desordenado y entonces me anoté cosas como para ceñirme a los 15 minutos y no irme por las ramas, pero entonces voy a estar a veces un poco disperso en mis apuntes. Espero haber entendido bien la consigna de esta charla en particular. Me quedé pensando mucho a partir de la invitación que en el tema de la cultura popular y en cómo es un tema que yo trabajé mucho en lo personal previo al progresismo, entonces fue un ejercicio muy saludable para mí decir, bueno, ¿qué pasó en todo este tiempo? O cómo al menos acá, cómo se han movido las piezas en ese tema. Y bueno, si bien hemos pasado, me parece, a una noción de cultura en general, no solo de cultura popular, quizás se podría decir antropológica, o más integral, relativista, dirían los nostálgicos que están como bastante aferrados a cierta idea de la cultura medio jerárquica y elitista. Eh, la cultura popular, o mejor dicho, los estudios y abordajes sobre cultura popular, afortunadamente se alejaron de posturas netamente folclóricas, en muchos casos conservadoras, paternalistas, o incluso en el elitismo del estilo, yo que sé, adorniano, por ejemplo. Esas posturas que anidaron muchísimo en ciertos sectores de la izquierda. También me parece justo decir que en Uruguay los gobiernos progresistas departamentales o nacionales han trabajado mucho por sacar las prácticas culturales populares de cierto sótano de desprecio o de denigración a través de determinadas políticas o prácticas simbólicas. Lo mismo la academia, los medios, los hacedores de cultura y hasta incluso el mercado. Pero también es cierto que toda esa movida ha generado nuevos problemas, evoluciones de problemas anteriores y algunos problemas bastante novedosos o que tienen que ver con la nueva coyuntura y que me gustaría un poco meterme en ellos para después intentar llegar a lo que quiero decir en relación al tema de la mesa. Un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo, me parece, y que me parece medio lamentable que todavía sigamos arrastrando en academia, en cátedras, en la crítica, en el periodismo cultural, en la inteligencia en general,
es esa vieja idea de cultura como prácticas que se pueden ordenar de forma jerárquica según su prestigio y su calidad. O sea, básicamente todos conocemos esa forma y es pensar la cultura, la existencia de una alta cultura y una baja cultura dentro de la cual, por lo general, se suele ubicar las culturas populares. A ver, yo no pretendo ignorar o pasar por alto que existe una estructura de poder hegemónico, tanto económico, político, social, estético, que necesita para su correcto funcionamiento jerarquizar y valorizar las prácticas culturales según su conveniencia o según su estrategia. Pero a ver, de ahí a que quienes trabajamos en los medios, en la educación o en las prácticas artísticas, que por lo general no formamos parte del poder hegemónico porque los nuevos estadios de poder son distintos a los de antes y los agentes que antes tenían la fuerza o determinada fuerza hoy ya no la tienen. Yo no creo que la academia, los medios de comunicación o incluso el poder político tengan el poder que tenían hace 20, 30 años. Entonces, habiéndolo perdido en manos de un poder invisible, automático, como es el poder económico, el poder financiero, el poder de las corporaciones, es medio extraño, es medio hasta ridículo que nosotros, que no pinchamos ni cortamos en esta nueva coyuntura, sigamos a través de nuestros discursos y prácticas emitiendo juicios de valor que de alguna forma perpetúan esa estructura hegemónica conservadora que es vertical, que es desigual, que ha sido violenta, como si fuésemos parte de ese poder hegemónico, el cual no estoy desconociendo, obviamente. Por ejemplo, no es para nada extraño encontrar todavía en los programas de gobierno de los partidos, de cara a las elecciones nacionales o departamentales, ideas como llevar la cultura a los barrios, o llevar la cultura al interior, ¿no? Más allá de que haciendo un esfuerzo se podría ver que detrás de estos mensajes puede haber una buena intención, se parte de una idea aberrante, que es que de alguna forma es la prueba de que se sigue pensando que los sectores populares o que determinados sectores no tienen cultura, o peor, que la que tienen es de baja calidad, y por lo tanto hay que llevársela, ¿no? Evangelizarlos. Cada tanto, hasta hoy se puede encontrar en los medios o en las redes, declaraciones de intelectuales o de incluso artistas bastardeando expresiones populares, por ejemplo, la cumbia villera, y las explicaciones o las soluciones al problema, como si hubiese un problema, son a veces más atroces que el hecho de denigrar esas prácticas o expresiones culturales. Porque van desde creer que las clases populares consumen y crean determinadas expresiones porque son ignorantes o porque no tienen educación formal. Por ejemplo, es una idea popularizada por un conocido director de orquesta uruguayo, hasta la certeza de que esa gente consume cumbia villera porque no conoce a Mozart, ¿no? Que es una frase que siempre me causó mucha gracia, que la repite hasta el hartazgo una persona vinculada al teatro que hoy tiene un cargo de gobierno. Sobre las culturas populares siguen cayendo maltratos, indiferencias, culpas, rechazos, discriminaciones, y parece como que en ese sentido nuestro trabajo, el trabajo que queda por hacer es mucho. Por lo pronto me parece empezar a definir o a ordenar mejor la forma en que vamos a trabajar con el concepto, con esas prácticas, en torno a una idea de diversidad cultural. No ya con culturas populares y oficiales, sino con un esquema más de diversidad cultural. Muchas veces desde nuestro lugar, por más buenas intenciones que tengamos, generamos discursos que por más empáticos que seamos, no ponemos en tensión nuestros propios privilegios en relación con otras personas, los propios privilegios que tenemos, el lugar desde donde hablamos. Y muchas veces eso nos hace contribuir a una causa que quizá detestemos. Es complejo estudiar culturas populares, de hecho el propio concepto de cultura popular, como dice Chartier, es un concepto oculto o es un concepto externo, si se quiere, ¿no? Nadie que genera, consume cultura popular dice, estoy haciendo cultura popular. O sea, desde de pique ya estamos hablando de que es algo externo. Pero quizá desde nuestro lugar podríamos empezar a cuestionarnos el acercamiento o la estructura de pensamiento que hemos venido usando hasta ahora.
repito, no son verdades absolutas, son preguntas que también yo me hago día a día en mi trabajo y en mi forma de pensar lo que hago. La primera quizá puede ser dejar de definir a la cultura popular por oposición. A ver, es quizá el modelo que mejor se adapte a la realidad y el que nos ha permitido definir las culturas populares y estudiarlas de una manera más precisa, pero a veces termina anclando, encadenando eternamente las culturas populares a la cultura oficial o hegemónica, como si las populares no pudieran moverse o expandirse o reinventarse si no es en relación a otra que la contiene, a otra que por lo general la violenta o a veces la romantiza y por lo general la deja a un costado. La otra cuestión se desprende de la anterior, y es empezar a pensar la posibilidad de abandonar la estructura de centro único y periferias o márgenes. Es decir, de pensar que las culturas populares asumen un centro único y lo reconocen como tal, porque quizá no sea una idea que pueda aplicarse a todo. Sí, en algunos casos y en algunos casos no. En el sistema de las culturas, quizá no exista un solo sol en torno al cual orbitan las otras culturas, sino quizá estemos pensando en un montón de centros gravitatorios muy diversos, interconectados, más quizá como un tejido, como una red. Entonces, partiendo de este modelo, nociones como periferia o márgenes, que todavía son muy usadas, serían nociones innecesarias, o al menos caducas, obsoletas. Lo mismo que definir una cultura popular por su cercanía o su lejanía, por su rechazo o no, por su defensa o ataque en torno a la cultura central. Porque ese centralismo, creo, muchas veces ha sido el causante de que, incluso partiendo de buenas intenciones, nuestro trabajo en relación a las culturas populares o incluso el diseño de políticas culturales por parte de los gobiernos e instituciones no han contribuido a cambiar demasiado la situación o el lugar de esas prácticas, el lugar que tienen o la valorización, para emplear un término en el que me voy a meter ahora, en nuestra sociedad. Quiero contar una cosita. Yo hace un tiempo trabajé en un centro juvenil en la zona de Lecoq y Aparicio, Sarabia. En ese lugar vivían familias desplazadas de la ciudad vieja y del centro, que habían sido desalojadas por los gobiernos de la calle Sanguinetti en un plan como de, básicamente, limpiar el centro y la ciudad vieja. Se habían instalado ahí y la idea era acompañarlos en esa readaptación, digamos, en el realojamiento. Visitábamos mucho las casas y a mí me daba tirria, para usar una palabra que usa mi abuela, como mis compañeros a veces, técnicos, asistentes sociales, psicólogos, educadores, les decían a las familias cómo tenían que vivir, cómo tenían que criar a sus hijos, cómo debían vincularse, siempre, siempre desde una perspectiva blanca, de clase media, progresista, montevideana y letrada. Quiero contar otra cosa en relación a eso, que quizás no tenga nada que ver, pero sí lo tiene para mí. Hace unos años, creo que durante la administración de Ehrlich, yo soy de Nuevo París, ahora no vivo ahí, pero soy de Nuevo París, el Comunal 14 anunció con gran alegría que iban a poner veredas en toda la calle Santa Lucía, lo cual, decían ellos en las declaraciones, era un índice de desarrollo y de progreso del lugar. Ningún vecino quería esas veredas de baldosas y preferían todos seguir teniendo el pasto. Nadie les consultó qué era desarrollo para ellos, cómo querían que fuera el lugar donde querían vivir, donde vivían. En todos los casos de los que estoy hablando hubo seguramente buena voluntad. Mis compañeros querían lo mejor para esas familias, en Aparicio, Sarabia y Lecoq. La Intendencia probablemente lo mejor para los vecinos de la calle Santa Lucía. Pero en ambas situaciones se cayó en un centralismo, en un paternalismo que asume que las clases populares de alguna forma no pueden decidir por sí mismas. Eso también se aplica también a la forma en que nos acercamos a las culturas populares. Me pasó a mí también, porque de alguna forma también voy a hacer una mea culpa y no voy a andar acusando únicamente a los demás. Yo me crié escuchando música tropical, me gustó siempre. Cuando empecé a escribir en los medios, intenté hablar sobre ese tema, que en la prensa tenía un lugar muy cruel, o sea, se la ignoraba o se la mencionaba para denigrarla, básicamente. Luego a mi trabajo en prensa le sumé
haber publicado un libro de crónicas sobre una de las orquestas más antiguas, sobre el Sonora Borinquen. Mucho tiempo después me di cuenta de los errores que cometí en esos años. Yo sentía que para que la música tropical fuese respetada, debía darle un estatus prestigioso, como tenían otras expresiones. De alguna forma darle el mismo tratamiento que le daba a los libros que reseñaba, a las películas que comentaba, o incluso usar el mismo registro que empleaba en mis trabajos académicos. Cometí 3 errores graves, creo. El primero fue autoproclamarme vocero o defensor de una causa que claramente no me había elegido a mí para esa tarea. Esto de alguna forma sigue sucediendo y muchas veces queriendo tener un buen gesto, que es la defensa de determinadas expresiones violentadas, terminamos violentándolas nosotros. El debate en torno a la subalternidad, por ejemplo, tiene mucho de eso. La voz del otro, darle voz a los que no tienen. Muchas veces nos hemos puesto en el lugar de intermediarios o de vehículos, las mediaciones de las que habla Barbero, como ya dije, de voceros, de poblaciones, sectores o grupos que ya tienen sus propios defensores, sus propios voceros, sus propios líderes, sus propios pensadores e ideólogos, elegidos por ellos mismos de acuerdo a su cultura. El segundo error fue pensar que la tropical necesitaba obtener el tipo de legitimación que otros ámbitos otorgan a las prácticas que quieren destacar. Y el último error, y quizá el más grande de todos, fue insertar a la música tropical, o juzgarla, darle valor, de acuerdo a una estructura de poder hegemónico que por lo general la ha destinado al lugar de baja cultura. Asumir que para el ámbito de la música tropical el centro de poder es el mismo que para los otros ámbitos. Repetir ese esquema orbital de un único sol en torno al cual orbita todo. Y acá llego a donde quería llegar, me dejo de vueltas. Y es una propuesta o una invitación a pensar. Quizá deberíamos, y acá tomo uno de los temas de la charla, desde nuestro lugar de letrado, ya sea de los medios, la academia o las artes, dejar de intentar valorizar las culturas populares. Hay mucho trabajo por hacer junto a los distintos sectores, las distintas comunidades, las distintas culturas, actores, agentes, como para destinar el tiempo a dar valor. Porque básicamente el hecho de dar valor parte desde varias premisas que no sé si son erradas o no, pero que deberíamos de construir, y por qué no algunas derribar. La primera es que tenemos un determinado poder simbólico que nos da el derecho a dar valor, y eventualmente a quitarlo a aquellas expresiones y prácticas que consideremos. Poder que, por cierto, una vetusta hegemonía nos otorgó, y que además las clases populares, de hecho, no nos dieron. Lo segundo es que desconocer que cualquier hecho o práctica generado por determinada cultura, grupo o sector, posee valor al existir, si es que los involucrados así lo determinan. O sea, ya por el hecho de existir tiene valor. En ese sentido, no solo es innecesario dar valor, que nosotros demos valor, sino quizás hasta una pérdida de tiempo. Las administraciones progresistas han intentado dar un giro en la relación políticas públicas y cultura popular que fuera más allá de lo que decía esa visión folclorista de los gobiernos anteriores, de la cultura como algo, de la cultura popular como algo a romantizar, homogéneo, pura, una cosa, bueno, que de alguna forma la ha fosilizado. Pero muchas veces las administraciones progresistas, en el afán de justamente valorizar, han cometido un daño grande, que es fagocitarlas, ¿no? Por más que los intelectuales conservadores se horrorizaran con las clases de Cumbia Villera en el MEC, no era eso lo cuestionable, y más bien ese rechazo les terminó sacando de adentro el elitismo rancio que nunca perdieron. El problema fue sacar a la cumbia villera de los lugares donde habita, insertarlo en un lugar hegemónico, de mucho poder simbólico, céntrico, donde quien daba clases era un artista blanco, de clase media, legitimado, que quizá nunca había pisado un baile o una fiesta de cumbia villera. Es decir, el gesto es evidente y hasta loable, saludable, pero de nuevo, las buenas intenciones no alcanzan, ¿no? Y podríamos tomar incluso la idea de plebeyización que sostiene a la Barces y otros autores. En el día de hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, y con esto termino, la tapa de un semanario
anuncia una extensa entrevista con un intelectual y gestor de mucha importancia en los últimos gobiernos frente amplistas, que dice textualmente que no tienen el mismo valor la cumbia y una sinfonía. En primer lugar, es una obviedad que las valoraciones son distintas, pero solo por el hecho de ser expresiones y prácticas diferentes. Pero no es casual que se hable de valor, y por lo general que se hable de valor para superponer una expresión a otra, para jerarquizar. Porque el valor ha sido la herramienta que la hegemonía nos ha enseñado a usar para seguir perpetuando una estructura piramidal, elitista, homogénea, que violenta minorías, que desplaza lo incómodo, las disidencias, que niega las diferencias. Y quizás sea hora de usar nuestro lugar y nuestro poder, nuestro tiempo, sea cual sea el poder que tengamos, para de una vez por todas pensar, crear y habitar un ecosistema diverso y sano. Muchas gracias.